es netamente oral, ¿sí? O sea, lo que vale en un proceso penal, gracias Ale, lo que vale en un proceso oral es el juicio, ¿sí? No es el procedimiento. En el procedimiento de instrucción o de investigación se recolectan todas las pruebas que luego se ven llevadas a juicio. Hay veces que en un procedimiento de investigación hay cuerpos y cuerpos y cuerpos de estos tamaños de investigación, oficio, muchas cuestiones que se van haciendo muy luminosas. Y no necesariamente todo eso sirve, porque se toman, por ejemplo, declaraciones testimoniales en el momento de la investigación, para luego, en el momento de juicio, se tienen que volver a tomar, y se tienen que tomar oral, porque la que vale es la que está en juicio. En algunos casos, la prueba se incorpora por lectura. Por ejemplo, puede darse el caso de que un testigo hizo una declaración en la investigación y después falleció. Entonces hay que ver si ese testigo, esa testimonial, se la puede incorporar por lo que se denomina por lectura. O sea, no podemos traer a la persona que haga la testimonial, pero puedo llevar el testimonio que dio antes, ¿sí? Obviamente esto lo voy a poder hacer cuando sea en favor del imputado. Cuando es en contra del imputado va a decir, no, que venga el testigo. El testigo no está, bueno, responsabilidad de la fiscalía. Y de haber en algún momento, otras son herramientas procesales de adelantar un testimonio para que luego pueda ser incorporado y hacer que velen que ese testimonio esté plasmado por la intervención de un juez y que quede plasmado todo lo que se dijo. La realidad de los hechos es que el avance, y esto insisto, el avance de la tecnología genera que hay muchas cuestiones procesales que se tienen que empezar a revisar. Sobre todo todas estas cuestiones, de tomar un testimonio a 3 días de la comisión de un delito, en donde yo puedo grabar el testimonio, yo puedo velar por imagínense que el Estado puede velar por todas las garantías que se estén dando y decir, hay un juez que lo está presenciando, se está garantizando la defensa del imputado, están las partes presentes, no hay ningún tipo de vicio y está filmado, pueda tener un valor absolutamente en el momento de dictarse el juicio, o sea, de realizarse la audiencia de juicio. Pero bueno, son cosas que todavía se siguen discutiendo y eso es algo que lógicamente nosotros como abogados somos parte de la defensa y vamos a interponer todo lo posible para que en el juicio toda la prueba que me pueda ir en contra y no se produzca, no se realice. Y si soy querellante o soy fiscal, y voy a ir por el lado contrario, ¿me siguen? Pero bueno, sí, es un hecho eso. Bien. Perdón, Benítez. ¿Qué era lo que pasaba? La postura era incorporar por lectura el testimonio. Y el imputado lo que no pudo hacer es, o sea, él ofreció una prueba, y esto va agarrado en colación a esto de la idea de ofrecer la prueba y producirla. Yo la verdad que se me pasó, Benítez, en ese momento de hablar. Ofrece testimoniales y después es el Estado el encargado de buscar a esos testigos que la defensa ofrece y hacerlos comparecer al juicio. ¿Me siguen? O sea, no, el imputado es una persona que está sometida al proceso y no es un proceso en igualdad de partes. El Estado tiene muchísimo más poder. O sea, es el Estado el que se encarga de producir la prueba. O sea, yo como defensor, y bueno, pido que se libre un oficio a Telefónica para ver si las antenas que intervinieron en un teléfono hacían que ese teléfono, o pruebo que ese imputado estaba con ese teléfono en tal localidad. Pero no soy yo el que libra el oficio y va a la Telefónica y golpea, es el Estado el que lo tiene que hacer. En la práctica, muchas veces, Mariano lo puede dar fe de esto, y soy que trabaja en el juzgado de garantía, pues también que el abogado, en el afán de hacer las cosas con más celeridad, y bueno, va, retira el oficio, lo diligencia, le paga una gestoría y demás en algunas cuestiones. En el ámbito del derecho penal es más común que lo haga el Estado. En el ámbito del derecho privado es más común que lo termine diligenciando las partes por una cuestión de celeridad, ¿sí? Y después imagínense que una orden o un caso claro del derecho penal es, por ejemplo, la orden de la entrega de un vehículo que fue secuestrado. El fiscal te ordena a la comisaría que le devuelvan el vehículo a una persona que le habían secuestrado el vehículo porque hubo un accidente, una lesión esculposa. Ese oficio lo puede librar el fiscal y mandarlo a la comisaría para que le devuelvan el auto, y a veces va a la parte y le dice, por favor, dame que lo llevo yo, y se lleva el oficio, lo presenta a la comisaría y le devuelven el auto. Un ejemplo. Bien, seguimos. Sexta garantía, el arresto sin orden. Y acá, esto es importante y lo vamos a traspolar también con la inviolabilidad de domicilio. El arresto sin orden judicial, ¿no? O sin orden de autoridad competente, no vamos a meternos con judicial. La Constitución nos prevé que una persona, para que pueda ser privada de la libertad, en este caso bajo la idea del arresto,
se tiene que realizar con estas limitantes, o sea, con estas garantías en protección de esa persona que va a ser arrestada, que es que sea emitida con una orden, ¿sí?, de una autoridad competente. Fíjense que el constituyente no definió quién es la autoridad competente para emitir un arresto, ¿sí?, sino que es una cuestión de carácter legal en la que el diseño de la organización del sistema republicano y nuestra forma de realizar el control jurisdiccional, lo dejamos, y control de constitucionalidad y de decisiones jurisdiccionales en cabeza de los jueces. Por ello que es el juez el órgano competente a la hora de a realizar un arresto, ¿no? O sea, de emitir una orden judicial para arrestar a una persona. Esta orden debe ser escrita. Lógicamente, y acá de vuelta volvemos a estas cuestiones, la orden escrita hay que empezar a reverla con el uso de las tecnologías, porque yo quizás yo juez puedo dar una orden mediante un sistema como el que estamos utilizando ahora y que constantemente está siendo grabado y no necesariamente está siendo escrita, y yo al dar la orden de manera escrita y presencial, siendo yo con el juez, con todo mecanismo que pueda verificar que el que está de este lado es Nicolás y no es Mengano, pueda tener el mismo valor, ¿sí?, en cuanto a la seguridad. ¿Cuál es la seguridad de que la orden sea escrita? Que se fije y se determine específicamente qué es la medida que se va a realizar. Lo mismo cuando hacemos un allanamiento o se secuestra algo dentro del marco de un allanamiento. Se hace un allanamiento por el tráfico de, no sé, de drogas. Y yo lo que tengo que determinar en una orden de allanamiento, lo que hace el Estado determinar una orden de allanamiento, es que se ingrese un allanamiento que está sospechado, investigado y demás, un domicilio, se ingrese y se obtenga ese allanamiento, se requise y se revise y se secuestre todos aquellos elementos que tengan relación con el delito que estoy investigando. Y si encuentro elementos que puedan ser susceptibles de estar configurando otro delito, que se labren actuaciones aparte si se investiga aparte la comisión de otro delito. ¿Me siguen? Y esa orden tiene que ser totalmente detallada, porque yo puedo entrar a un domicilio para buscar droga y terminan secuestrando un televisor. ¿Qué tiene que ver un televisor o una plancha con la droga que estoy buscando? Es un problema. Entonces tiene que estar delimitado esta orden judicial. Lo mismo cuando se arresta una persona. Arrestas un allanamiento y arresto. Y vos arrestás a una persona y hay que ver si el allanamiento de la persona que estás arrestando es la persona que tenés que arrestar. Entonces, en la orden se determina quién es la persona que va a ser arrestada. ¿Me siguen? Respecto de un allanamiento, lo mismo. Cuando determinamos el objeto del allanamiento, cuáles son la finalidad que se está persiguiendo con el allanamiento, podemos encontrar que entraste al domicilio y en el domicilio estás buscando drogas y de golpe te encontrás armas, aparte de drogas, si querés. Entonces, bueno, seguís por la investigación de las drogas y le das intervención al fiscal y al juez de turno en ese momento, porque el proceso que hace el allanamiento inició antes. Se hace el allanamiento y se descubre dentro del allanamiento de que hay comisión de otro delito, no sé, se ve que la persona que estaba dentro, aparte de tener drogas, tenía armas. Y las armas no estaban autorizadas, no estaban en RENAR, no estaban registradas, tenía una aportación ilegal de armas, un arma de fuego. Entonces, o una tenencia. Y en esa cuestión tenés que iniciar unas actuaciones aparte y se inicia un nuevo delito por esa investigación. ¿Sí? Ahora bien, lo que sí me importa de cuando hablamos de la garantía del arresto sin orden, de esto de que tiene que ser escrita, porque así lo establece la garantía, y que tiene que ser por una autoridad competente, es que hay determinadas excepciones a la privación de la libertad que no necesariamente son ilegales si se procede a una privación de la libertad sin una orden judicial. Y hay muchos ejemplos de esto. Supongamos que ustedes van caminando, salen de la universidad, van caminando por la calle y ven que una persona le robó a alguien que está delante de ustedes, no sé, cometió un delito. Supongamos que le robó el teléfono en la esquina y viene corriendo hacia donde están ustedes. Yo no, porque soy muy cagón, pero imagínense que alguno de ustedes es, no sé, un karateca o un tipo que le puede resolver. Viene corriendo para delante suyo y, no sé, le hace una patada voladora, WhatsApp, no sé, lo reduce, lo reduce a la persona, al ladrón que estaba corriendo. ¿Por qué? Porque advierte esto. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? ¿Está privando la libertad o no lo está privando la libertad?
Sí, pero está autorizado en ese caso. Claro, o sea, fíjense cómo la privación de la libertad existe ahora. No es una privación ilegal de la libertad. Acá no hay una orden de allanamiento y la persona lo está privando de la libertad. ¿Sí? Lo que sí hay una obligación es de ponerlo lo antes posible ante la autoridad competente. ¿Sí? Lo mismo pasa con la policía. Cuando la policía actúa en delitos flagrantes, delitos que son flagrantes, o sea, que están sucediendo en el momento, ¿qué es lo que hace? Actúa en el mecanismo de prevención. O sea, actúa y automáticamente, una vez que reduce a la persona, lo pone a disposición de la autoridad competente. ¿Qué más hace la autoridad competente? El juez de turno se va a comunicar al juez de garantía en turno. Soy va a dar ejemplo de que debe llegar todos los días los partes policiales de la gente que fue incriminada por un hecho y al fiscal y al defensor, automáticamente. O sea, juez, fiscal y defensor tienen comunicación de lo que está sucediendo en ese momento, lo antes posible. Pero bueno, están estas excepciones, y como estas excepciones hay infinidad. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de la garantía de la inviolabilidad de domicilio, y hablamos del marco de un allanamiento. Ustedes van caminando por la calle, salen de vuelta, salen de la universidad, y ven que hay adentro de una casa está la puerta abierta, se está prendiendo fuego algo, y una persona pidiendo auxilio. Y ustedes pasan por ahí y se meten al domicilio y no sé, salvan a alguien, sacan a alguien, lo que sea. O un policía, un agente de seguridad va caminando por la calle y escucha el pedido de auxilio dentro de una casa. A veces la idea de tener una orden judicial con inmediación de poder resolver el conflicto en el momento, porque si espero la orden judicial hasta que se lo manda el fiscal se lo pide mediante fax al juzgado de garantía donde trabaja Zoe. El juez copia el pedido del fiscal, lo pega en la resolución, agrega un par de cositas de cotillón y manda la orden por fax al fiscal para que salga una policía y vayan al allanamiento. Se prendió fuego la casa, la persona que estaba pidiendo auxilio quizás ya está muerta, ya tenemos un problema gigante, ¿entendés? Entonces, a veces estas cuestiones tienen estas excepciones, es decir, bueno, es un allanamiento ilegal que una persona ingrese a un domicilio en el marco de una emergencia. No, es un allanamiento ilegal en el caso de que una persona en una persecución, este ejemplo de intervención, en el marco de una persecución se meten adentro de una casa las personas que vienen huyendo de la fuerza de seguridad, y la fuerza de seguridad cuando llegan acá dicen, bueno, no entremos acá porque si no estamos cometiendo un allanamiento sin orden. No, hay excepciones en donde no necesariamente esas órdenes se necesitan para poder ingresar. Lo que sí se va a necesitar, y esto es una cuestión que está en los procedimientos de los Estados Federados, es lo que se denomina en la doctrina el allanamiento fiscal. El allanamiento fiscal implica esto, a veces el hecho de tener que allanar automáticamente, rápido, de una manera, porque si no se fuma la posibilidad de poder prevenir, o si querés, de encontrar a la persona que está cometiendo ese delito, y el pedido al juez implica una demora que hace que se frustre esto. Entonces se hace el allanamiento y automáticamente se pone en comunicación al juez de que se hizo el allanamiento para que lo convalide. ¿Sí? O sea, se hace un allanamiento sin orden y automáticamente el juez lo convalida. Lógicamente, estos procedimientos que están reglados en todos los códigos, en la mayoría de los códigos procesales, también es susceptible de que si ustedes son abogados y ejercen la defensa, digan, bueno, trato de interponer una nulidad por un allanamiento sin orden. Se va a discutir y va a haber la jurisprudencia y el juez en el que esté de cómo termina esa solución. Previsto está, ¿sí? Y tiene una lógica de ese tipo de aprehensiones o privaciones de la libertad que son de carácter legal. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Bien. Sí. Seguimos con dos garantías más. Voy a dejar una para lo último, quizás para dárselas, para que lo lean ustedes, sobre todo ahora que es interesante. El artículo 18 nos habla también de un principio, una garantía constitucional, de esto que yo le decía sobre la ejecución de la sentencia, ¿no? Cuando hablamos de que las cárceles son sanas y limpias, no para el castigo de los riesgos, sino para la recuperación. Yo creo que es algo que nos debemos al debate de estas cuestiones. Es algo que creo que ya es hora de discutirlas, por lo menos en profundidad, y analizar qué es lo que queremos como sociedad y qué tenemos pactado y qué no. Es una cuestión de opinión mía.
La garantía constitucional lo que prevé es toda la ejecución de la sentencia. Recuerdan en la primera parte de la clase que hablábamos sobre todo el procedimiento del debido proceso, de que si a priori decimos que tenemos un juicio, culminaría con la sentencia, esto en realidad prosigue durante toda la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque la idea es de que se obtenga una sentencia justa y que no sea algo más, que la sentencia no trascienda la idea de justicia, o sea, que no sea más, no se transforme siendo injusta. ¿Me siguen? O sea, una determinada sentencia no se termine haciendo de una manera que traiga más perjuicio de lo que el propio legislador quería sobre la restricción de esa libertad. Se le apagó la cámara. ¿A quién? ¿A mí se me apagó? Porque yo de golpe los dejé ver a todos. No, está abajo a la derecha. Dame un segundo. Bueno, yo estoy, No, creo que alguien tocó para compartir pantalla. Alguien tocó para compartir pantalla. Sí, González Manuel. Fue complicado, Manuel González. está compartiendo su pantalla. Es un peligro, González Manuel. Tené cuidado, González Manuel, porque estás al horno. Te digo que ahí te agarran en falso, yo hago periodista, viste, de todo. Vale, seguimos. María, ahí está. Bueno, las cárceles serán sanas y limpias, ¿no? ¿Esto a qué hace referencia esta garantía? Obviamente a toda la ejecución de la sentencia, con la idea de que las leyes procesales respecto de la ejecución de la sentencia velen por esta garantía. Entendiéndose que la pena hay muchos fundamentos de la pena en cuestión penal. Es decir, la pena es una cuestión si la pena es un castigo, si la pena tiene una finalidad de recomposición, si la pena tiene una finalidad de prevención. Se escribió mucho sobre los fundamentos de la pena. Lo cierto es que la Constitución nos es bastante clara, ¿no? Sobre a la hora de penar a una persona, qué es lo que el constituyente, qué es lo que nosotros como sociedad adoptamos, ¿no? No solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, de cuál es el fundamento constitucional de la pena. Y el 18 lo dice muy claro, la idea de que una persona esté privada de la libertad es que después se pueda reincorporar a la sociedad, ¿no? De ahí vamos a partir de discutir si los mecanismos, si la letra de la ley es bárbara y los mecanismos no funcionan, si es más lo que se escucha de que lo que es, y bueno, eso es algo lo que a mí me interesa que sí se lleven de esta garantía es que sepan de que hay procedimientos, por ejemplo, hay una ley de ejecución penal que prevé toda esta garantía respecto de cómo se puede hacer para que una persona que está privada de libertad se pueda reinsertar en la sociedad siguiendo una escala de puntos como para poder obtener determinados beneficios antes, o sea, para motivar a una persona que está privada de la libertad de que se pueda reinsertar. Imagínense que si esto no estaría, lo mismo pasa es exactamente el mismo fundamento de una escala penal, cuando tiene un mínimo y un máximo. Si yo no doy ningún tipo de beneficio a una buena conducta, no estaría motivando a una persona que está privada de la libertad que se pueda reinsertar, porque haga una cosa o no la haga, o sea, sería un sistema de premios y castigos donde solo existiría el castigo. Lo mismo pasa, fíjense, cuando se gradúan las penas. Si yo al homicidio lo gradúo con una pena de 25 años y no le doy una opción de que sea menos, tiene de 8 a 25, por ejemplo, quizás al momento de una persona de cometer un delito, puede llegar a influenciar, ojo, si yo aflojo acá, puedo llegar a no tener 25 años y tener menos. ¿Me siguen? O sea, hay una finalidad de tratar de incentivar no solo a que una persona, en el caso de un delito, en la jerga diga, no, ya estoy jugado porque si caigo o no caigo voy a caer 40 años, que si está la posibilidad de que se pueda negociar porque puede salir con mucho menos. Lo mismo pasa en la ejecución de la sentencia. Imagínense que no sería lo mismo si yo restringo la posibilidad de que una persona se pueda reinsertar en la sociedad con la manda constitucional. Yo siempre digo, los jueces de ejecución viven arriba de una dinamita, porque si el imputado cumplió con los beneficios para obtener la libertad, lo liberaron y se mandó un moco, el juez de ejecución está arriba de la dinamita. Ahora, si no lo libera, y hay que fundar porque no está liberando, vos estaría también cumpliendo con la ley que te está obligando también no obligando, porque no es una obligación, pero por lo menos te está dando, no es una obligación, ahí nomás, no quiero decir no es una obligación. Tal vez no estaría cumpliendo con la manda constitucional de la reinserción social, ¿sí? Entonces hay una cuestión de fundamento, lógicamente, y esto es algo que trae mucha complejidad.
La realidad es que en estas cuestiones a mí me gusta mucho ir a los números. La verdad que Perdón, profesor, Sí. una cosita. O sea, pero esta garantía no se cumple. O sea, las cárceles no solo no son sanas y limpias, sino que están expuestos a condiciones completamente inhumanas desde mi punto de vista. O sea, Sí. que esta garantía no estaría cumpliendo, digamos, con su rol. Bueno, yo coincido con lo que argumentás, así como esa hay infinidades de garantías. Les dije la clase anterior o la anterior, la Constitución en no menos de 3 artículos nos habla de juicio por jurado. Y el juicio por jurado de nación, y eso es un derecho para un imputado, y ahí tenés un incumplimiento. Esto es algo que vos ya lo tenés regulado y sobre todo lo tenés también con mucho incumplimiento. Una cosa es esto que siempre les digo, la letra de la ley, lo que nos dice la ley, y otra cosa es la realidad. Y otra cosa es lo que a veces se escucha y que no necesariamente muchas veces es como es. La realidad es que yo, para dejárselos a ustedes en el tintero, yo los invito a que busquen, porque hay mucho contenido de informes sobre las unidades penitenciarias. La Universidad de 3 de Febrero tiene varios informes sobre las condiciones de carcelarias y hagan un análisis de qué reflejan ese tipo de informes, quién es la población activa, la población que está privada de libertad y demás, y después establezcan sus propios criterios morales de ver qué es lo que pasa, de que determinados delitos son mucho más fáciles de investigar y penar que otros que no. Y si fíjense que cómo está compuesta la población de una unidad penitenciaria y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Sí, clarísimo. Sí, yo siempre digo una cosa, yo les pregunto cuál es la jurisdicción que más delitos se cometen, ¿dónde piensan que se cometen más delitos en toda la Argentina? ¿Nadie se anima a contestar? ¿Dónde se cometen más delitos? Sería medio prejuicioso, ¿no? Contestar algo. Jugátela. Mira, ¿Dónde hay más yo le voy a ser gente? sincero. Le voy a ser En La sincero. Matanza. En Cuando yo conurbano. he vivido con Urbano y La Matanza, cuando yo he debido proceso en el aula, no se lo hago acá porque estoy de lejos, los hago dibujar para que vean los prejuicios que todos tenemos a la hora de hacerse una idea. Les juro, les hago dibujar. Si alguno está recursando esta materia, lo va a saber. Me tomo 10 minutos, les hago hacer unos dibujos y se dan cuenta de eso, quedan todos diciendo, che, mirá cómo pensaba. Es bastante lógico a veces. Y ahí tienen una idea. Ustedes dicen La Matanza y el conurbano. Fíjense cómo nosotros tenemos metidos en la cabeza de que el lugar donde más delitos se cometen es en el conurbano, La Matanza. Y yo sé que ustedes dicen eso, ¿por qué? Porque lógicamente donde vos ves los delitos de sangre, los delitos contra la propiedad, los delitos, si querés, más que a uno le generan más aberración. Pero sin embargo no es la jurisdicción donde más delitos se cometen más delitos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que se cometen más delitos en la Ciudad de Buenos Aires que en el conurbano? Pero sería O por la Mar del cantidad de Plata o población Rosario. que hay. Hay mucha más gente. No solo porque hay más gente. Gente más porque junta. También no tiene que ver Más con movimiento, más las trabajo, denuncias. más. ¿Dónde está la enorme mayoría de radicación de empresas en la Argentina? Ahí se mueve la mayor cantidad de plata, digamos. ¿En qué jurisdicción hay más radicación de empresas? Claro, En pasa Capital. que nosotros En cada pensamos En Capital, ¿no? como En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿la evasión no sería un delito? ¿No lo tenemos contemplado como un delito? Sí, claro. Bueno, hay delitos que no los tenemos en la mente. Y sin embargo se cometen constantemente. Y son la mayoría. Claro, pasa. Y sin embargo es más fácil tener presente, y esto lo digo a propósito con la garantía de las cárceles sanas y limpias, porque nosotros tenemos en la cabeza esta cuestión, los delitos de sangre, los delitos que atentan contra la propiedad, cuando tenemos un robo y demás, pero hay muchos otros delitos que se cometen y que uno no los tiene en la cabeza y muchas veces son la mayoría y no le damos la relevancia. Pero bueno, es algo que se lo dejo a ustedes para que lo vean, porque no quiero entrar en eso, es algo que realmente se lo dejo para reflexión. Sí quiero que sepan que, fíjense las leyes de ejecución penal y van a ver cómo la letra de la ley tiende a buscar esto, el resarcimiento la reincorporación de las personas en la sociedad. Y bueno, como dice su compañero, no muchas veces lo que dice la letra de la ley hace que en definitiva se cumpla, y lo que muchas veces nosotros pensamos no tenemos en la cabeza que están así como creemos. Pero es algo que se los invito a ustedes a que naveguen en el mar de estas cuestiones y saquen sus conclusiones.
¿Alguna duda o Profe, consulta? yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario con respecto a, siguiendo este hilo, de que un ámbito donde se ve muy marcado esto de la reincorporación social es en el ámbito penal juvenil, que se trabaja fuertemente para, más que nada, para reincluirlos socialmente y no tanto para tirarlos al sistema penitenciario y... Sí. Pero bueno, sí, es cierto, es cierto. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Ahí yo les dejé 2 links, uno de un informe sobre violación a derechos humanos de personas privadas de libertad en cárceles federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y después el link general. Este es un órgano que no tiene rango constitucional, por eso no lo estudiamos en estructura y funcionamiento del Estado, pero tiene rango legal y es justamente la Procuración Penitenciaria hace esta especie de defensoría o supervisión general en relación al estado de la violación o no de los derechos humanos en las cárceles y comisarías en realidad, a nivel federal, pero también ha hecho asistencia a nivel provincial. Es muy interesante el trabajo que hace este organismo en relación a romper con algunos prejuicios con respecto a las personas privadas de libertad. Y por otro lado, también a nivel local existen organismos a nivel provincial que son los denominados, en una terminología antigua, ¿no?, patronatos deliberados, que justamente son las políticas públicas que intenta hacer el Estado con posterioridad, cuando las personas recuperan su libertad, a los efectos de su inserción laboral, educativa, etc. Son organismos bastante degradados, lamentablemente, pero hay en el Estado organismos que se encargan de esto. Gracias, Ale. Bueno, Profe, a mí si puedo ponerlo a modo de ejemplo, a mí con el tribunal me llevaron a una unidad penitenciaria. Es terrible no lo desagradable, el nivel de hacinamiento que hay. Yo me acuerdo que el año pasado, estando en el juzgado ya, nos habían presentado un habeas corpus colectivo y conjunto a una huelga de hambre. Sí, los odiamos terriblemente, pero lo único que estaban pidiendo ellos era eso, ¿viste? Como que bajaran el nivel de hacinamiento. De hecho, hay una comisaría en La Tablada, que es la comisaría de la mujer de Tablada, la tuvieron que cerrar completa la comisaría y le dieron la orden de que la renueven completa porque, por ejemplo, de los baños, de los inodoros, salía mugre y se inundaba a veces la comisaría con eso. Entonces era como terrible el nivel de hacinamiento y así imposible reinsertar a una persona. Es un poco la discusión que yo digo que nos tenemos que dar, ¿no? Lo que decidimos como sociedad y tenemos plasmado en la Constitución, o sea, lo que creemos que debe ser y lo que es. Entonces, bueno, sí. Ale. No, que básicamente revisen esa página, revisen los informes, es muy interesante porque en general esto no llega ni a la prensa y salvo que seas estudioso en la materia no te enterás de todo esto, o que seas operador judicial, operador del sistema, desde un lado o desde otro del mostrador, está claro, ¿no? Si no, no te enterás. Nada, es complementario indudablemente, pero hace la formación general del abogado y está bueno. Lógico. Gracias, Ale. Bueno, continuamos con 2 garantías más, que son garantías que, si bien nosotros venimos hablando del artículo 18, desmenuzando el artículo 18, vamos a entrar en 2 garantías que no están plasmadas en el 18 de la Constitución, sino a nivel convencional, en los tratados internacionales que yo les pasé al principio y el articulado que les pasé al principio de la clase. La primera de ellas es el derecho a doble instancia o la garantía de doble instancia o el doble conforme. Lo llaman, depende del autor que lean, eso, doble instancia o doble conforme. Yo para esta garantía les pedí que lean un fallo, que es el fallo Duarte, que, bueno, me imagino que lo habrán leído, donde se plasma bastante esta idea de la garantía de que una persona pueda revisar una decisión desfavorable por un órgano superior. Y me interesa, no sé si alguien lo leyó, hacer algunas acotaciones respecto del fallo. No sé si alguien lo llegaron a leer, porque no sé si creo que sí, pero no sé si le tengo tanta fe. ¿Leyeron Duarte?
En mi caso no, la verdad. No lo pude leer. Bien, el primer sincero. Tengo como 60 más que todavía. Bueno, lean Duarte, porque es importante. En Duarte. ¿El del 2019? El ¿No es 2014? 5 de agosto del 2014. En defensa de los compañeros, profe. Porque yo tengo uno que es CSM del 2019 que también habla del doble conforme. Bueno, pero no creo que sea el que yo les mandé, ¿no? O quizás le mandé el del 2019. Pues estoy loco, lo saqué en la página. No, pero yo les mandé. ¿El de lesiones graves, profe? No, yo les envío un link, no importa, les envío un link, si no se los vuelvo a mandar. Duarte Felicia, 5 de agosto de 2014. Está ahí el link, sí. Se lo mande el link, no hay Sí, creo si que leyeron otro, mejor. Pero no importa. Creo que en una primera sentencia había sido absuelta y en una segunda condenada. Sí, se revoca una absolución y se condena. Duarte, ¿qué es lo que pasa? Resumidamente, léanlo después. Hay una absolución en una instancia y por una instancia superior esa absolución es revocada y se la condena a la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta persona una vez que es condenada? La defensa de esta persona interpone un recurso que lo que termina resolviendo, un recurso de casación, que lo que termina resolviendo la Corte, citando y manteniendo la línea jurisprudencial que viene haciendo la Corte con Giroldi, Arce, que se veda la garantía de doble instancia. La garantía de doble instancia implica que una persona pueda recurrir a un órgano superior del que ya intervino a los fines de que revise, ¿sí? Una sentencia que le pueda haber sido desfavorable. ¿Sí? Esta garantía hay dos artículos que me interesa mucho que lean sobre las convenciones, que es en el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8 habla de garantías constitucionales, el segundo inciso, el inciso 2, y creo que es el apartado H. A ver si alguien lo tiene ahí y lo puede leer, si no yo lo busco, lo debo tener por acá. Ese es uno. Anótenlo y léanlo con detenimiento. Pacto de San José de Costa Rica. Yo lo tengo acá, si quiere que lo lea. Léelo, dale, léelo. Yo lo estoy buscando. Dice, artículo 8, garantías el judiciales. artículo 1. No, sí. leo yo, no importa. Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 8, garantías judiciales, arranca con toda persona tiene derecho a ser oída y va dando una serie de derechos. En el inciso, el H, porque le acerté con el inciso 2, párrafo H, dice que las personas tienen derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. ¿Sí? Esta es la garantía donde está resguardado. O sea, un fallo, una persona puede recurrir a un órgano superior. Y después tienen el 14, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 14, párrafo 5 o inciso 5, esperen que lo encuentre. Profe, repite el artículo de derechos civiles. El Pacto de San José de Costa Rica, el artículo, igual esto lo pueden escuchar de vuelta, es el artículo 8, son las garantías de debido proceso en el pacto, inciso 2, párrafo H. El 8 lo tienen que leer, o sea, ni lo duden eso, lean el 8. Ese también lo vimos en el otro fallo, en el fallo de Benítez también lo citan. Sí, lógico, Benítez me lo pasé, pero sí, léanlo. Y ¿por qué te estoy tardando tanto en encontrarte? 14.5 creo que es del Pacto Internacional 14.5 de Derechos Civiles y Políticos. Perfecto, gracias, acá lo tengo, lo encontré, no lo podía encontrar. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a los prescriptos por la ley. Y acá hay que hacer una serie de cuestiones, de marcarnos una serie de cuestiones entre una convención y otra. Fíjense que una convención nos habla de una persona que haya sido inculpada, es una persona que ya haya sido condenada, y en otra nos habla de una cuestión mucho más amplia, de que tiene el derecho a recurrir un fallo a un tribunal superior, ¿no? Estas cuestiones, este rango constitucional que tiene esta garantía fue luego la reforma del 94, en donde la doctrina hace una gran distinción entre lo que fue antes de la reforma y luego de la reforma, porque antes de la reforma, esta garantía de doble conforme que no quería
esta idea de jerarquía constitucional y convencional, se plasman en algunos de los códigos de procedimiento con los recursos, por ejemplo, el recurso de apelación, en donde era meramente una herramienta más procesal para las partes de un proceso. Al adquirir un rango constitucional y estar plasmado en estos tratados, ya no se considera como una herramienta más en el ámbito de un proceso penal, sino una garantía del imputado y en favor del imputado. Y se abre toda una discusión sobre la posibilidad de si el doble conforme, esta idea de que pueda ser revisado un fallo por un órgano superior, es únicamente para las personas o puede ser implementado también para las personas físicas, seres humanos, o todas las partes, por ejemplo, el fiscal. Y esta es una discusión que se viene dando ante años. Hay un fallo de la Corte Arce que hace una revisión a una interpretación de la Comisión Interamericana sobre el análisis de que es una garantía para las personas. ¿Por qué? Porque se analiza el preámbulo de las convenciones, se analiza la letra de la ley de la convención en que nos habla de personas, no nos habla de partes, si quieren, de un proceso. Pero bueno, no, lógicamente la interpretación de persona puede ser muy amplia, porque puede ser una persona física, o puede ser una persona jurídica, o puede interpretarse de manera amplia. En Arce se hace una interpretación de persona encarrilada más para lo de una persona como ser humano. Pero bueno, Duarte lo que nos deja es esto. Por un lado, la idea de que hay determinados recursos que no pueden garantizar el doble conforme. ¿Por qué? Porque para que se garantice el doble conforme, la doble instancia, la revisión de esa decisión tiene que ser amplia. ¿Y qué queremos decir que es amplia? Esto hay varios fallos, el fallo Casal también, un fallo muy emblemático. ¿Qué queremos decir amplia? Básicamente es como que el análisis sea tan minucioso sobre la decisión que se arribó en la primera instancia, que sea tan amplio, en donde se le puedan revisar los hechos, la prueba, el derecho, casi todo el juicio que se llevó a cabo, ¿sí? Eso va a ser en la instancia, si quieren, de instancia de apelación, instancia superior que lo pueda revisar. Una revisión amplia, ¿sí? Hechos, prueba, por ejemplo. ¿Qué problema trae aparejado acá? ¿Qué es el ejemplo de Duarte? ¿Cuál es el problema de Duarte? Dijimos que tenía una absolución en primera instancia, se recurre, ¿sí? El Ministerio Público recurre esa absolución, y en una instancia superior, no quiero darnos nombre de instancia, no importa, una instancia superior, esa absolución es revocada y se la condena a la persona. ¿Estamos? Hasta ahí estamos todos, ¿no? Sí. Bien, se lo condena a la persona. ¿Cuál es el impedimento que tiene la defensa? Es que si tiene que hacer una revisión amplia sobre la condena, porque imagínense que el imputado, la imputada en este caso, es condenada por el órgano revisor. Que si tiene que hacer una revisión de esa condena, ¿sí? ¿Qué órgano superior, o sea, cuál es el órgano superior que podría garantizar esa revisión? Tenemos que ir a un órgano más arriba. Y si tenemos que pensar en un órgano más arriba, tenemos que pensar en la Corte, por ejemplo. Y de Duarte nos tenemos que llevar el problema que tenemos con el recurso extraordinario federal, que ya Mariano lo nombró y lo comentó en una clase anterior. ¿Qué problema tenemos con el recurso extraordinario federal a la hora de discutir un doble conforme? Supongamos que yo tengo en primera instancia, como Duarte, en primera instancia una absolución, en Cámara, si quieren, o una instancia superior, una condena, y tengo que lograr una revisión sobre esa condena amplia. ¿El recurso extraordinario federal sería un recurso que me podría garantizar la revisión amplia de una decisión judicial? ¿Qué dice Duarte respecto tiene que estar atacada a alguna garantía de la ley o no puede revisar el condena. Yo lo que voy es, ¿cuál es el problema que tenemos con el recurso extraordinario federal y una revisión amplia? Que es lo que me pide la garantía de doble conforme. El problema no van a ser los requisitos formales que va a tener el recurso extraordinario federal, pero lo que ellos van a decir no es que, o sea, no va a cumplir los requisitos, pero al tratarse de una norma con jerarquía constitucional, va a tener que entrar, digamos, de ese lado. Bien. El problema, vamos a recapitular un poco lo que decía González, es en base a los requisitos. Recordemos que el alcance de estudio del recurso extraordinario federal es acotado. ¿Recuerdan cuando vimos cuáles son
las causales por las cuales procede un recurso extraordinario federal, las cuestiones constitucionales en las que procede, hay cuestiones en las que un recurso extraordinario federal no puede proceder, hecho y prueba, por ejemplo, ¿sí? Y si yo necesito que la organización judicial me garantice una revisión amplia, tengo un problema con el recurso extraordinario federal. ¿Y en qué caso se puede dar este problema? Imagínense cualquier caso de competencia originaria a la Corte. Yo sé que es muy difícil, pero imagínense que nosotros tenemos por el 117 la competencia originaria de la Corte, ¿no? ¿Qué problemas tenemos con la competencia originaria de la Corte? Que si la Corte interviene originariamente, ¿quién va a revisar? O sea, ¿qué órgano superior a la Corte va a revisar esa decisión para cumplir con la manda constitucional? ¿Me siguen? Ahí tenemos un problemón, en donde la Corte lo termina resolviendo, a mi criterio, no deja de ser un argumento de autoridad, por diciendo esto, de que al ser el máximo en el escalafón jurídico, la máxima instancia judicial, si quieren, y me cuesta llamarlo instancia porque es de excepción, y al ser el titular del órgano jurisdiccional más alto, o sea, la potestad más alta, entiende que en un hipotético caso de estos, el recurso extraordinario federal podría satisfacer esta cuestión, ¿sí? No tengo ejemplos que se hayan dado sobre competencia original a la Corte y se haya interpuesto un ref, pero sí que lo hayan dado así. Fíjense en Duarte, fíjense en Giroldi y Arce. Esto respecto de esta garantía. Fíjense que la idea de establecer el doble conforme por las garantías constitucionales y haber incorporado esta garantía a nivel convencional generó, luego del 94, sucesivas reformas en códigos de procedimiento y en constituciones. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una constitución lógicamente de las más nuevas porque es el último de los estados creados, prevé constitucionalmente en su estatuto la garantía de doble conforme. Y fíjense cómo en el fallo van a ver, cuando habla, por ejemplo, de casación positiva, respecto de cómo organizar la justicia para poder velar por esta garantía. Porque ¿cuál es el problema? Si bien la garantía nos prevé que tiene que haber una decisión revisada por un órgano superior, hay una doctrina respecto de la idea de que esa decisión de un órgano superior que revisa, si por ejemplo, la mejor manera que lo puedo decir es como un ejemplo, si en una instancia inferior se realiza una sentencia, supongamos que es absolutoria, y una instancia superior la revisa y en esa revisión dice que considera que es absolutoria, listo, ya tenemos una sentencia que en principio es definitiva. ¿Por qué? Porque tenemos una primera decisión y una confirmación, ¿sí? Ahora, puede ser el caso de que pase como en Duarte, tenemos una absolución y se revoca y se dicta una condena. El problema es cómo garantizo organizacionalmente con la justicia de que se pueda velar por el doble conforme si no le doy un recurso amplio para esa nueva decisión. Entonces lo que se suele hacer es esto que les digo de la casación positiva, la casación negativa horizontal, que es que muchas veces el órgano que revisa puede abocarse a lo que pasó en el fallo de la instancia inferior y resolver, ¿sí? O puede resolver qué es lo que tiene que resolverse en el caso, si la condena o absuelve. En ese caso hace una casación positiva, o sea, caso y resuelvo. Y también puede darse el caso, que de hecho fue como se empezó a articular, de que en vez de resolver es analizar el caso y mandar a resolver a otro órgano para que, acorde al análisis que hizo casación, resuelva nuevamente el fallo, ¿sí? Entonces así puede garantizar el doble conforme ante una decisión adversa de ese órgano al que le está remitiendo, ¿sí? También podrá ser el caso de que resuelva, o no resuelva el fondo de la cuestión, sino que se lo pueda derivar a otra sala de casación. La Corte, que en este caso, ¿qué hizo? Se lo terminó remitiendo, porque la Corte no podía resolver porque no podía garantizar el doble conforme. Se lo termina remitiendo a una instancia inferior para que resuelva acorde a lo que establecía en Duarte. Perdón, ¿pero eso es originario el caso que está poniendo? Porque si es originario no sería... Duarte no es originario. El caso de una competencia originaria, se las digo que es de laboratorio, es decir, tengo una causa en donde tiene competencia originaria porque es en conflicto entre dos provincias, y bueno, ¿quién me revisa ese fallo? Si la instancia máxima que tengo es la Corte. ¿Me siguen? O una provincia con otro que sí. En cambio, en Duarte no, porque en Duarte la Corte termina remitiendo para que resuelva
otro órgano, porque sabía que no iba a poder garantizar el doble conforme si la Corte resuelve. ¿Por qué? Porque el REF es limitado. ¿Sí? Ahora bien. Nico, discúlpame, quería hacer una aclaración. Dale, con respecto a los casos de que la Corte es originaria, en la mayoría de eso no solamente es originaria, sino que exclusiva también es, porque así mismo lo dice la propia Constitución, ¿sí? Más allá de que luego se fueron incorporando estas garantías de manera convencional. Y además, como puede darse en dos casos, generalmente problemas de vecindad entre provincias, lo más lógico sería que la jurisdicción dirimente esté a cargo de la Corte, ¿sí? Y por otro lado, en caso de cónsules y embajadores y ministros extranjeros, como esto debe hacerse por una aceptación explícita mediante un convenio bilateral generalmente, en la propia aceptación se entiende que va a ser una jurisdicción única, o sea, es un proceso que prácticamente aceptan la jurisdicción voluntariamente. Es muy de laboratorio. De hecho, hay, por ejemplo, Julio Mayer, que se los recomiendo para leer garantías constitucionales, me parece lo más sólido que hay en esta cuestión, hace un análisis sobre la idea de dividir, por ejemplo, la Corte en varias salas a los fines de poder garantizar este tipo de cuestiones. O sea, porque hace una revisión, no necesariamente, en la interpretación que hace la Corte, que no necesariamente tiene que ser por el órgano superior, sino por otro órgano, aunque sea de la misma jerarquía. Pero bueno, es algo que es de laboratorio. Bueno, nada, quería aportar Gracias, eso, María. como yo había hablado de jurisdicción exclusiva, sí. Gracias, Hasta María. luego. Lo último que agregamos a la garantía de doble instancia, códigos de procedimiento y reformas que se sucedieron luego de esta incorporación constitucional. Le doy, por ejemplo, el código de procedimientos en la ciudad de Buenos Aires, un ejemplo para que tengan una idea, prevé que ante la revocación de una absolución por una instancia superior, o sea, si la Cámara, supongamos que revoca, se da el caso de Duarte, el mismo caso, revoca una absolución y condena, automáticamente esa Cámara tiene que remitir las actuaciones a otra sala, ¿sí? Para que haga una revisión. Y ese recurso se llama doble conforme. Para que se den una idea cómo las garantías constitucionales y los fallos jurisprudenciales muchas veces no, en la mayoría de los casos, generan una presión en los legisladores de los Estados Federados a fines de adecuar sus procedimientos, esto que veníamos hablando cuando hablamos del procedimiento y el debido proceso y el derecho de defensa y la violabilidad de la defensa en juicio, a estas cuestiones de poder garantizar estas afectaciones. La segunda garantía, esto respecto a doble instancia, ¿no? Doble conforme. La segunda garantía y final, para terminar la clase de hoy, es la garantía de plazo razonable. En la garantía de plazo razonable yo les digo un fallo que es interesante, que es el fallo de los ICER, que si no lo leyeron, los pido por favor que los lean, en donde prevé la Corte una serie si quieren, de pasos a los fines de establecer cuándo hay una afectación o no hay una afectación respecto a la garantía de plazo razonable. La garantía de plazo razonable no está en el artículo 18, está en las convenciones y generalmente está en todos los códigos de procedimiento, en donde establece que una persona tiene el derecho a ser juzgada sin que haya dilaciones indebidas, ¿no? Sin que el proceso se haga muy largo, o sea, se haga eterno, tarde muchísimo. El fallo que yo les di, que es de los ICER, es un fallo interesante porque si ustedes se fijan, el año en que se inició el conflicto, ¿sí? Es del 87 y se termina resolviendo en el 2005. Pasaron 20 años. Tienen este fallo, después tienen otro fallo, pueden leer lo que pasó con el fallo de la causa Menem y discutirlo también, pero es otro que salió, por ejemplo, con la idea de plazo razonable. Pero en los ICER hay algo que sí nos deja la Corte. Primero es que cuando hablamos de plazo razonable es lógico decir, bueno, ¿cuánto es el plazo para que una persona esté sometida bajo un proceso? Y la realidad es que tenemos pautas indicativas de cuánto es lo que debe durar un proceso. Si ustedes agarran cualquiera de los códigos de procedimiento,
están entre los 5 meses, 4 meses de lo que es una investigación para después tener que elevar a juicio. Los procesos deberían ser muy cortos. Y la realidad es que no sucede. Esto es un poco más de esto de lo que hablábamos hace un rato sobre las cárceles sanas y limpias. Una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que realmente pasa en los hechos, y hay casos que se hacen muy extensos. Ahora bien, el caso se puede hacer extenso por infinidad de cuestiones. No es lo mismo, esto que yo les decía hace un rato, investigar un robo con arma de un celular en la esquina de la Universidad Nacional de La Matanza, que investigar una estafa triangular en donde intervino una sociedad de bolsa. Chau, es muy difícil, es muy diferente la lógica de investigación para un caso y el otro. Sin embargo, los códigos de procedimiento mantienen pautas de tiempo que se pueden prorrogar, que son indicativas, pero bueno, generan este conflicto, ¿no? De que hay determinados delitos que son muy difíciles de investigar y que conllevan más tiempo porque intervienen más partes y demás. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos, que resaltan los ICER? Primero, que hay una teoría del no plazo, o sea, no hay un plazo específico, sino solo plazos indicativos. Y es un problema, porque no tener un plazo específico nos genera un perjuicio. Sí tenemos plazos respecto, por ejemplo, de la prescripción, cuando tenemos plazos establecidos en que puede prescribir una acción, o el vencimiento de una pena y demás, que una vez que vencen, listo, no se puede seguir con el proceso, o se venció la pena, o se cumplió la pena, o se prescribió la acción y no puedo peticionar al Estado para una determinada demanda, por ejemplo. Pero lo que nos establecen los ICER es que luego de estos 20 años, de que se dilató el proceso, una serie de pautas, en donde ante la ausencia de pautas, establece esto, que ante la ausencia de pautas temporales, o sea, en principio se tienen que fijar las pautas que tienen temporales en un procedimiento. Si la investigación tiene que llevar tantos meses y se pasa de esa cantidad de meses. Si no tenemos tenemos una ausencia de estas pautas temporales, tenemos que pasar a un segundo estadio y ver la complejidad del caso. Esto que les venía comentando, no es lo mismo un robo con arma en un lugar poblado donde hay testigos y demás, que esto que les decía, una estafa triangular o un lavado de activos, otros delitos que llevan una complejidad más grande. También establecen los ICER que hay que analizar la actividad procesal del imputado, o sea, cómo actuó el imputado durante todo el procedimiento. Puede darse el caso que en determinados procedimientos hayan actitudes dilatorias por parte de la defensa a los fines de que se estire el procedimiento y después lograr siquiera una prescripción. Esto se puede llegar a tener en cuenta a los fines de establecer estas pautas indicativas, que es lo que establece la Corte. A su vez también habla de las conductas de los órganos judiciales que intervienen en el proceso, a lo que yo lo amplío también a los órganos administrativos, porque fíjense que en Duarte la mayor dilación es un órgano administrativo, el que no es un órgano judicial. Fíjense que cuando lean el fallo, el tiempo en resolver el conflicto de manera administrativa donde más se suscitó fue en la actividad bancaria. Esta conducta de los órganos, en este caso el órgano administrativo, es lo que termina conllevando a que se aplique la garantía de plazo razonable por la dilación que llevó en resolver. Muchas veces se tarda en resolver una cuestión que es muy sencilla y pasa muchos años, y está en criterio del juez decir cómo puede ser que esto, que era de una manera muy fácil, que se lograba con un testimonio o con un oficio, haya conllevado 4 años. ¿Sí? Y ahí puede entrar a la garantía de plazo razonable. Profesor, pero en el caso... Digo la última y estamos. Y la última parte interpretativa es el análisis global del procedimiento, en donde, lógicamente, se analiza todo. La última pauta interpretativa es, si quieren, el comodín de todo lo anterior. Si yo digo el análisis global del procedimiento, puedo imputar una dilación indebida a cualquier factor. ¿Me siguen? La idea que persigue esta garantía es que una persona tenga el derecho a ser juzgado en un plazo y que no esté sometido a un procedimiento durante mucho tiempo, porque es tortuoso estar en un procedimiento durante mucho tiempo. ¿Me siguen? Entonces, es eso lo que busca. Y si se ponen a hacer un análisis de la cuestión, por ejemplo, cuando vimos el fallo de Llerena, el primero que vimos, fíjense qué hubiese pasado si en ese fallo hubiese continuado el proceso, luego se hubiese interpuesto la nulidad y se hubiese tenido que volver a hacer un nuevo juicio o retrotraer,
Y ahí tenemos afectaciones a otras garantías que la vamos a ver la clase que viene, que es el ne bis in idem o, si quieren, el plazo razonable. ¿Por qué? Porque la organización judicial o jurisdiccional generó que por una interposición de recursos y de no haberse puesto, de poderse resolver en el momento, se dilate un proceso a tal punto que se afecte esta garantía. ¿Me siguen? O sea, la teoría que nos dejan los ICER son esta idea de que no hay un plazo específico. Si hay una pauta interpretativa de cómo ir siguiéndola ante la ausencia de una pauta temporal. ¿Quién ahí había hecho un comentario? ¿Querían hacer una pregunta? No, lo que le quería decir es que la ley de entidades financieras, lo que decía ahí, que por cada, a ver, había un plazo de prescripción de 6 años, pero por cada nuevo delito que aparecía o por algún tipo de actividad, ese plazo se prorrogaba. Entonces, estaba viendo ahí en el fallo que decía que un año se hizo la presentación, al otro año se presentó la prueba, al otro año se dio corrida a vista. Hasta 20 años. Claro, pasó una vida entera ahí. Fíjense que importante es el considerando 8 del fallo, me parece importante que es no limitar la garantía de plazo razonable a los órganos judiciales, sino que también van los órganos administrativos. Y el considerando 10, en donde se dan todas estas pautas. Eso creo que es lo más esencial del fallo de los ICER, dije Duarte, creo, de los ICER, para que lo tengan en cuenta. Quedan algunas cuestiones para ver, que son algunos principios constitucionales del debido proceso y alguna que otra garantía que queda en el tintero. Pero bueno, estamos podríamos avanzar un poquito más, no sé, 10 minutitos más, estamos. Esperen que vamos a seguir un poquito más. Así no los largo tan temprano. Vamos con los principios del debido proceso. Es más, quizás hasta podríamos... No vamos a terminar, pero bueno. Principios del debido proceso. En el debido proceso hay determinados principios que se dan durante todo el proceso que subyacen sobre las garantías constitucionales que tenemos. El primero, y es uno bastante esencial, es el principio de inocencia. Es un principio que no lo tenemos plasmado en la Constitución Nacional, sí lo tenemos plasmado en los tratados. O sea, cuando digo no en la Constitución Nacional, digo no redactado explícitamente en un artículo, sino sigamos hasta las 12, me dice Mariano, me escribo privado, me van a matar. No lo tenemos plasmado específicamente en un artículo de la Constitución, pero sí en los códigos procedimentales y en las convenciones. ¿A qué ampara el principio de inocencia? El principio de inocencia de un imputado en el marco de un procedimiento no es algo que es absoluto, ¿no? El principio de inocencia es un estadio que se va mutando, si quieren, en el marco de un procedimiento. Es la idea que el Estado debe considerar a un imputado como inocente durante todo el proceso. Esa es la idea, o sea, debe tratar a esa persona como inocente durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque se presume que toda persona es inocente hasta que un juez dicte una sentencia en donde lo declare responsable por la comisión de un determinado delito. Hasta ahí estamos bárbaros, ¿no? Ahora, este estadio tiene una serie de mutación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el estado, si quieren, de inocencia que percibe una persona en el inicio de un procedimiento que como, por ejemplo, cuando puede ser susceptible de una prisión preventiva, y tan discutido el instituto de la prisión preventiva, ¿no? O en el marco de una detención. O sea, no es lo mismo cuando arranca el proceso que lo arranca en libertad y después se pueden dar determinados hitos que hagan que esa persona se prive de la libertad para poder garantizar un resultado, ¿no? Porque se puede dar procesalmente algunas causales que puedan generar que esa persona pueda eludir a la justicia. Sí hay que tener en cuenta de que el principio general es que la persona debe estar durante todo el proceso en libertad. Esa es la regla. Es difícil acostumbrarse a eso, porque la verdad que uno ve en la sociedad, encarna la idea de uno comete un delito, preso, ya, de una, automáticamente. Y Profesor. yo les aseguro, ya te doy la palabra, yo les aseguro que esta cuestión es una espada de doble filo, porque hay de todos, somos personas y cada uno piensa a su manera, y cuando uno es juez piensa también de su manera y fundará sus actos. Pero les aseguro que debe ser muy difícil para una persona privar de la libertad. O sea, yo creo que es preferible dejar en libertad a una persona que posiblemente podría haber sido culpable por un grado de inocencia que
condenar o privar de libertad a una persona que es inocente. Entonces esto es algo que tiene un rango convencional que hay que darle una importancia. Esta mutación que les voy diciendo no hace al trato de la persona de considerarlo como inocente, pero sí hay una realidad que determinados hitos hacen de que el grado de inocencia, si quieren, se vaya un poco reduciendo y hasta llegar a una sentencia, que para poder obtener una sentencia no se necesita un grado de conocimiento mínimo, se necesita certeza. O sea, para que haya una sentencia condenatoria, lo que necesita el juez en su convicción es tener certeza de que la persona que es condenada es responsable por el hecho que logró dilucidar como verdadero, como que cuál fue el hecho que pasó y que hay una responsabilidad directa hacia esa persona, ¿sí? Entonces, recién ahí cesa el estadio de inocencia en donde esa persona tiene la responsabilidad por la comisión de un delito por la certeza en la convicción de la sana crítica de un juez. ¿Quién habían hecho una pregunta? Yo lo que le iba a comentar es que lo que yo estudié en Derecho Penal es que cuando el juez dicta la preventiva es más que nada para cuestión de no quedarse con ninguna duda y tomar ciertas garantías y que no lo libere y después tiene otras consecuencias, ¿no? Es asegurar el proceso. Si ustedes ven el instituto de la prisión preventiva, es para asegurar, es una medida cautelar. La prisión preventiva es una medida cautelar y que procede ante determinados requisitos acorde a los procedimientos de las diferentes jurisdicciones. Pero la realidad que el fundamento que persigue es que sea una medida cautelar para asegurar un resultado de un juicio. Ahora, de ahí está muy lejos a el principio de inocencia y a la libertad del imputado durante el procedimiento hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, demuestre lo contrario a veces tiene sus ciertas vicisitudes en donde pareciera que se demuestra lo contrario antes de que el juez pueda dictar sentencia. Es discutible, pero es lo que lamentablemente o afortunadamente, lo dejamos a discreción, tenemos. Bien, seguimos con uno más. Segundo principio también del debido proceso y garantía, el no bis in idem. ¿Qué es el no bis in idem? 2 veces por lo mismo, lo he traducido en latín, 2 veces por lo mismo. Es la imposibilidad de que el Estado pueda perseguir a una persona, o sea, pueda condenar a una persona, o perseguir también, 2 veces, o sea, una doble persecución penal por el mismo hecho, ¿sí? ¿Qué contempla esto? La idea de que si una persona fue investigada y fue absuelta por un hecho que se estuvo investigando, no se lo pueda volver a someter por ese mismo hecho a nuevamente un proceso. O sea, al adquirir la calidad de cosa juzgada, queda vedada la posibilidad del Estado de poder seguir investigando, más allá de la veda constitucional que tiene por el ne bis in idem, ¿no? Entonces, esto aplica para en los hipotéticos casos de que una persona haya obtenido una decisión, si quieren favorable, y no se lo pueda volver a investigar por ese mismo suceso. Y también, esto es propio del constitucionalismo norteamericano, la idea de el riesgo, no el riesgo, sino el peligro de que pueda volver a ser investigada, o sea, o que pueda volver a ser condenada. Esto trae un conflicto en varias cuestiones normativas. Por ejemplo, si se investiga una persona por el delito de deportación y se lo lleva a juicio por el delito de deportación, después condenarlo por el delito de tenencia o por otro delito que no tenga que ver con el de deportación nos trae un perjuicio. Entonces, quizás si se eleva un juicio y se investiga una persona por el delito de deportación y es absuelta, y después queremos investigarlo nuevamente, pero por el delito de tenencia, ya tuvo la calidad de cosa juzgada y el Estado tiene, si quieren, una sola bala para poder investigar y poder ajustar la normativa aplicable a los fines de imputar a una persona, ¿sí? Eso es el no bis in idem. No sé si alguien quería hacer una pregunta. Nadie. Bueno, seguimos. Tercer principio. Es que había nombrado hace un ratito una de las compañeras, que es el indubio pro reo. ¿Qué es esto del indubio pro reo? Traducido es, en caso de duda, debe estarse a favor del imputado. Y acá es donde se velan montones de cuestiones procesales. ¿Recuerdan cuando iniciamos la clase que hablábamos de que en los hipotéticos casos de una amenaza donde no tenemos más pruebas entre una persona y otra persona? Y ahí estamos en duda, y si estamos en duda entre si el hecho ocurrió realmente o no,
hay que estarse en favor del imputado y dejarlo, o sobreseerlo y archivar la causa. ¿Sí? En caso de que haya la balanza, no podamos tener certeza. Entonces, la idea del caso de duda es que, como le decía antes, para que haya una sentencia condenatoria, tiene que haber certeza. El juez tiene que tener certeza sobre la responsabilidad en la comisión del hecho. Si no tiene esa certeza y tiene una mínima duda, la duda esa tiene que estar en favor del imputado, por ende no lo puede condenar. ¿Sí? Esto es lo que prevé el indubio pro reo. Bueno, y la última, hay un principio, es el principio de personalidad de la pena, que lo que implica es que la pena de un imputado, la pena que se le impone a una persona, no puede trascender a esa persona. O sea, en el derecho penal no hay lo que ven, por ejemplo, en el derecho civil, no sé si ya, me imagino que ya habrán cursado, lo que es la responsabilidad objetiva. Esto de que uno tiene responsabilidad por las actitudes de otro. Eso es básicamente, o por el riesgo de la cosa, en el derecho civil. En el derecho penal esto no es así. En el derecho penal hay un principio que es el principio de personalidad de la pena, en donde la responsabilidad de las personas es sobre el hecho que comete, pero que comete uno, no que comete un dependiente de uno o otra persona, y por responsabilidad objetiva uno tiene que cumplir. No trasciende la pena del imputado. ¿Sí? De acá no pensemos hay un montón de teorías. Si yo, un imputado le pone amenaza a una persona para que cometa otro delito, y lo comete, bueno, la doctrina resuelve este tipo de cuestiones en donde hay un accionar de ese imputado para amenazar a otro y cometa el delito y se traspola, si quieren. Pero a la hora de condenar, se condena por el hecho que se comete. ¿Sí? No se puede trascender o haber una responsabilidad objetiva porque, no sé, mi hijo cometió un delito, el padre tiene que ser el responsable. No. ¿Estamos? Dejamos apenitas un par de cosas para discutir en la clase que viene y nos matamos con pena de muerte y juicio por jurados y charlamos un poco de eso y después seguimos. ¿Alguna duda o consulta? Estamos en punto. No. Bueno, cualquier cosa, escriben en mail, las preguntas que surjan, salgan, las iré contestando. Les recomiendo, bueno, Sagüez, Julio Mayer me parece que es muy sólido y es muy interesante y de fácil lectura para garantías constitucionales, y hay infinidad de trabajos. Cualquier consulta que les surja o algo, lo podemos ir charlando mediante mail. Les mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, gracias, profe. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao, Nico, hasta luego. Chao, profe, Mario. gracias. Saludos, profesores.